el destino, el futuro que pueda tener esta Claro, denuncia? ¿por qué no me va a preocupar? Pero, ¿qué le parece? ¿Qué me sugiere usted? ¿Qué me sugiere? ¿Perdón? Yo ¿Qué no le me- puedo sugerir nada. Yo estoy haciendo las Sí, pues yo preguntas. Le tampoco le estoy puedo contestar más preguntando. allá. No le puedo contestar más allá, porque no sé qué es lo que en su pregunta se encierra, ¿no? ¿Usted quisiera que yo reconociera una cosa que no he cometido? Yo ¿Eso le estoy le planteando una pregunta con satisfacería? muchísimo respeto. Solamente se la planteo para que usted tenga bien Por responder. eso Usted, el yo funcionario público, le es usted. digo, también con muchísimo respeto le digo que hay que enterarse mejor de lo que dice la ley para formarse un criterio cabal, no No, dejarse llevar por lo que las gentes, algunas interesadamente dicen para mover a la gente, mover a su gente, digo, detrás de bueno, una no se idea. trata. ¿Cómo está, doctor Arenas? Salas Arenas, perdón. Gracias por esta entrevista. Muy buenas noches, le agradezco a usted. Correcto, bueno, usted inevitablemente está en este momento en la polémica con esta inscripción. Se ha cuestionado cómo usted puede desconocer el liderazgo de Humala en esta organización. En realidad, creo que hay varios errores que se han cometido, partiendo en el sentido de que las causas de fiscalización previa y las causas de exclusión ulterior están en la ley y no se puede fiscalizar el comportamiento de los integrantes de una organización política. Las cuestiones que se fiscalizan están señaladas en el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y una vez superadas esas exigencias, el registro de organizaciones políticas procedió a inscribir, según tengo entendido, y lo propio, cuando se produjo una apelación de una tacha infundada, los 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones que estaban activos, yo me encontraba en ese tiempo de vacaciones, tomaron una decisión señalando que no había incumplimiento de requisitos. Una vez inscrita esta organización política, si su comportamiento deviniera o deviene en antidemocrático, lo que corresponde, al igual que cualquier otra organización política que pudiera devenir en antidemocrático en su comportamiento, es no que el jurado reevalúe, porque ya no podemos reevaluar lo que se hizo, ni dejar sin efecto, ni hacer fiscalización ex post o posterior, como se ha planteado, porque no está en la ley, ¿no? Sino poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a través de los dos únicos órganos que son competentes para ese efecto, la Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Pero ¿no se está centrando usted Quienes solo en un proponen cosa formalismo? distinta están señalando en la práctica que cometamos una suerte de desconocimiento de lo que la ley señala y dice. Claro, por eso yo le planteaba la consulta. A veces la comunicación por Zoom no nos permite tener ese feedback como quisiéramos, pero lo que usted está explicando pareciera para algunos un mero formalismo, porque evidentemente este partido ha dado muestras de un comportamiento antidemocrático, actitudes xenófobas y totalitarias. Mire usted, si es el comportamiento, es el comportamiento de esta organización política, la forma de proceder en su contra está señalada en el artículo 10 de la ley. No es el jurado el que tiene que hacer esa evaluación. Entonces, proponerle al jurado que haga esa evaluación es al mismo tiempo decirle que haga un abuso de autoridad, un prevaricato y que a través de realizar un acto que le corresponde a la Corte Suprema, hacer también un ejercicio irregular de funciones. Eso está en la ley, eso tiene que entenderlo sobre todo los abogados, ¿no? Porque ellos son los llamados en principio a manejar mejor las cosas. Hay quien ha dicho que este es un caso similar al del Movadef, absolutamente equivocado, porque el Movadef en sus estatutos se adscribió al pensamiento Gonzalo, no pasó la revisión que sobre el estatuto tiene que hacer el ROC, no pasó, además de otros incumplimientos formales. Lo contrario es en este caso, según he podido mirar posteriormente a mi retorno de vacaciones y como consecuencia de estas alegaciones que están suscitando, no hay en el ideario de esa organización que se alude declaraciones antidemocráticas. Claro, Y sobre el pero tema del... si me permite, Sí, pues ya le quedó claro que no es una sola coincidencia las siglas Antauro, ¿no es así?
Mire usted, eso es otra cosa. Hay algunos partidos que están inscritos con sigla. Por ejemplo, APP, APRA, AP, FREPAP. Son las únicas organizaciones que tienen sigla inscrita. Los demás, las demás organizaciones o partidos políticos pueden usar una sigla coloquial si les parece o cambiarla como fuera, pero ninguna otra organización política puede apropiarse o irrogarse el uso de esas siglas, ¿no? Y Pero lo no, que se no ha es dicho una es eso. coincidencia, ¿no? Porque efectivamente es innegable el liderazgo de Humala en esta organización. Probablemente sea correcto lo que usted señala, probablemente sea correcto, ¿no? Debe ser. Yo no lo pongo en duda ni le quiero contradecir, pero lo que le digo que ese no es el asunto central. El asunto central es quién es el competente para anular, es decir, para ilegalizar una organización que no tiene un comportamiento democrático. Quien tiene que hacer eso está previsto en el artículo 10 de la Ley de Organizaciones Claro, Políticas. pero yo estoy seguro que en los últimos días, después de las entrevistas que usted ha dado defendiendo la posición del Jurado Nacional de Elecciones, que efectivamente sí, pues está en las normas y usted se ciñe a eso, pero, por ejemplo, leyendo ahora el editorial del diario El Comercio, hay una frase que yo creo que sí podría reunir la valoración que se hacen desde muchos sectores. Por ejemplo, dice, ¿cómo se puede priorizar o anteponer un formalismo sobre la esencia y sobre el sentido común? Ya, es que yo no sé a qué formalismo se refieren, al cumplimiento de la ley, ese es un formalismo. Entonces, lo que nos propone el editorialista del Comercio, quien ha hecho la editorial, es que violemos la ley para hacer lo que le parece a alguien, ¿no? Y pasemos por encima de las potestades que no tenemos, o sea, que hagamos lo que no nos da la ley, como es ilegalizar, y que al mismo tiempo incurra responsabilidades de todo tipo, de las que le he señalado, para contentar a ese sector. Claro, No es pero así, pues. usted dice que como no está inscrito, digamos, a diferencia del Movadef, las cosas que lo inspiran o los motivan a continuar con este liderazgo, usted le queda claro, no está escrito, pero ¿quién es el señor Ollanta Humala? No, Perdón, eso no Antauro está. Humala. Mire usted, que esté o no el señor al que usted ha referido como cabecilla o dirigente no formal de la institución a la que usted se refiere, es absolutamente irrelevante para efectos del registro. Lo que tiene que mirar seguramente el Poder Judicial a pedido de la Fiscalía y a pedido de la Defensoría es el comportamiento de la organización política. El comportamiento de la organización política. Si la organización política se adscribe, pese al ideario democrático que ha declarado en sus estatutos y el ideario, se adscribe a un comportamiento antidemocrático, entonces podrá seguramente Las ser objeto de frases ilegalización. xenófobas, las actitudes que ha tenido el señor Humala, por las cuales ha recibido una sentencia de 19 años, no lo cumplió los 19 porque por beneficios penitenciarios salió a los 17 años, la muerte de estos 4 policías no le parecen suficientes, tendría que estar por escrito el estatuto porque es innegable el liderazgo del señor Antauro Humala en esta organización. Me preocupa un poco el enfoque que alguna parte del periodismo le está dando al asunto, ¿no? Para decir que debemos ilegalizar el partido porque uno de sus militantes, que probablemente tenga mucha influencia, no lo sé, pero uno de sus militantes ha sido objeto de una sentencia por hechos que ocurrieron en el pasado. Entonces, ¿usted no reconoce el liderazgo de Antauro Humala en esta organización? No lo sé, yo no puedo reconocer sino los liderazgos. Pero no es suficiente que las siglas, o como se llame, porque usted, según lo que veo acá, es Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Las siglas son Antauro. Bueno, mire y está usted, vinculado el señor Antauro Humala a esto. Ese no es el asunto de fondo. Ese no es el asunto de fondo. El asunto de fondo es el comportamiento antidemocrático de esa organización política. Si esa organización política tiene un comportamiento... ¿Perdón? Para usted no está demostrado. Tendría que estar de la escrito organización en la política. Sí, de eso estoy señorita hablando. Valdés, de la organización política. Ese es el comportamiento que hay que demostrar. Y hay que demostrarlo ante la autoridad que corresponde. El jurado no podía evaluar ese comportamiento. No podía porque la ley no le autoriza a evaluar ese comportamiento. ¿Y quién es el llamado a declararlo? ¿Perdón? ¿Quién sería el llamado a declararlo? El llamado a declararlo, al declarar la ilegalización, es el Poder Judicial, con la acción respectiva que tiene que hacer. El Ministerio Público
o la Defensoría del Pueblo. Ese es el orden jurídico del Perú. Eso es lo que corresponde. Lo que están pidiendo algunas personas es lo que no corresponde, lo que ellos sienten que se tendría que hacer. Pero una cosa es sentir lo que se tiene que hacer y otra cosa es lo que se debe hacer. Bueno, y eso ya ha motivado por lo menos una denuncia contra usted de parte de algunos congresistas que han señalado que usted es el responsable político de dar luz a un actor antidemocrático. Ese es otro error, pues, otro error porque no corresponde hacer responsable político a ningún miembro del sistema electoral. Eso está declarado firmemente por los organismos internacionales que se refieren al sistema democrático y a la separación de los poderes y las funciones. Exactamente, porque bueno, se entiende la posición de usted, también estoy leyendo y intentando entender la posición de algunos congresistas que están sustentando esta denuncia contra usted, porque realmente ellos también tienen una tarea pendiente, eso también hay que decirlo, ¿no? No han reactivado dictámenes que impiden justamente la postulación de sentenciados, eso está dormido en la Comisión de Constitución. Hay varios temas ahí por aclarar, pero en esta explicación que usted da sobre otras instancias, exactamente se siente o queda la sensación como que todo queda así, igualmente gaseoso en el limbo. ¿Perdón? ¿Todo queda? Gaseoso o en el limbo, digamos, el pronunciamiento que, por un lado, usted dice que debe darse de otros sectores, el Congreso dice que usted debe ser, entonces, finalmente, ¿quién resuelve? Ya pues, lo que dice la ley es claro, totalmente claro. Si se encuentra expresamente establecida la facultad de vigilar el comportamiento personal de los integrantes de un partido, entonces seríamos responsables nosotros. Pero eso no está en la ley. Nosotros no podemos hacer lo que no está en la ley. Uno, menos aún con facultad de suspender, detener o no inscribir. Yo no intervine en el proceso de inscripción, pero lo que han hecho los colegas no está mal hecho. Han cumplido con lo que dice la ley. Eso dice la ley. Si el Parlamento cree que eso no debe ser así, lo tiene que cambiar, lo tiene que modificar, ¿no? Y no responsabilizar al que cumple la ley. En segundo lugar, ¿qué más dice la ley? Que cuando la organización política, cualquiera que sea, incurre en comportamientos antidemocráticos, la organización política incurre en comportamientos antidemocráticos, se debe ilegalizar. No importa que quien lidere esa organización haya incurrido en actividades antidemocráticas. Mire usted, yo no sé si lo ha hecho dentro de los límites del funcionamiento del partido, no lo sé. Eso lo tiene que ver quien lo tiene que apreciar y evaluar, porque esa es su función. Yo no puedo opinar ni decir que se portó así o se portó así. No es así, pues, esa no es mi función. Yo no puedo evadir competencias ajenas. Eso tienen que ver con pruebas que tienen que analizar esa situación. Claro, pero cuando lo analicen decidirán pertinente. Ya les digo, es la ley la que tiene que, en todo caso, disponer lo pertinente. La ley, no la voluntad de algún señor congresista. Claro, pero hay quienes señalan que usted se está aferrando a un mero formalismo para no reconocer justamente el liderazgo de este personaje en esta agrupación que ha sido inscrita. Es indiferente el liderazgo del personaje porque quien tiene que portarse antidemocráticamente es el partido. Es la organización, la organización. ¿Sí? Son los militantes de la organización los que tienen que comportarse antidemocráticamente a partir de la inscripción del partido. Tienen que comportarse muy bien, ese partido no se inscribe. Ahora le hago presente que existen disposiciones que prohíben la postulación de personas que han sido condenadas, ¿no? Y el señor Humala, al que usted se ha referido varias veces, no es dirigente, no forma parte de los comités, según me he enterado, de los comités de su partido. Y una persona condenada por delitos, en principio, estaría impedida de ejercer ninguna responsabilidad, no solo dentro del partido, sino también una responsabilidad política, salvo que el Tribunal Constitucional diga otra cosa, porque dijo algo distinto en relación a los condenados por terrorismo que cumplieron su pena, ¿no? Pero en fin, no sabemos qué dirá. Correcto. ¿Y qué otros caminos se podrían seguir, señor Salsas Arenas, para tratar de evitarlo, como usted dice, que no está formalizado en la norma? El Congreso tiene que formalizar lo que
consideren que falta para que se pueda proceder de un modo diferente. Tiene que otorgar líneas autoritativas. Nadie puede castigar, sancionar, ojo, la suspensión, la no inscripción, la separación, la expulsión. Son sanciones, sanciones. Y esas sanciones solo se ponen cuando la ley lo habilita. Y nosotros no estamos habilitados para hacer eso en la inscripción. O sea, ¿a quién se puede no inscribir, por ejemplo? Al que no tiene el número de comités partidarios, al que no tiene el número de militantes exigidos, porque la ley lo permite, la ley lo permite. Decirle a la gente que se puede evitar la inscripción, suspender, o sea, llanamente que inscribir sin existir estos permisos de la ley, es engañar a la gente, engañar a la gente. Es despertar las pasiones de aquellos que se sienten agraviados por este tema y lanzarlos en contra. Y varios colegas suyos han cometido pues ese error. Bueno, se ha derivado el tema de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Sí, nosotros hemos remitido el día de ayer las peticiones del señor Alejandro Muñante. Las hemos remitido a la Fiscalía de la Nación y a la Defensoría del Pueblo en el caso de que el señor Muñante no las hubiera remitido, porque ese es el canal que corresponde para ilegalizar a una organización si es que se comprobara su comportamiento institucional antidemocrático. Correcto. Estaba revisando acá, si me permite, doctora Salas Arenas, un tema que no quería que pasara desapercibido en esta entrevista respecto a esta polémica de la ley Fujimorismo. Quería saber su opinión de esta ley que busca cambiar la modalidad de elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, sí conozco esa ley. ¿Cuál es la segunda vez que se presenta. Es la segunda vez que se presenta porque ya se intentó antes y el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones expresó su inconformidad con ese planteamiento. ¿Sí? Es además uno de los intentos que se han tratado de levantar con la finalidad de ingerir en el Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Le agradezco la entrevista y bueno, finalmente, a pesar de las respuestas que usted ha dado sobre esta decisión, que para algunos, repito, es un formalismo, la interpretación que hace el Jurado Nacional de Elecciones, también queda por delante entonces la decisión de esta denuncia que va a seguir su camino, en la cual usted tendrá que acudir a responder, porque sigue, obviamente, su trámite. ¿Aló? Creo que tenemos ahí unos problemas con la comunicación. Yo le estaba haciendo la repregunta respecto a esta denuncia que lamentablemente, querramos o no, va a seguir su trámite. Sí, pues supongo que sí, supongo que sí. El problema está en que no hay que comerse toda la fruta que le ponen delante. Hay que mirar si está en orden o está pasadita, ¿no? No hay que saborear todos los potajes que a uno le colocan delante. Entonces, antes de digerir una noticia, hay que analizar el tema, ¿no? Y hay que mirar si los destinatarios de los ataques podían o no incumplir las normas, extender su actuación para satisfacer algunos intereses. Nosotros no obramos ni para satisfacer, ni para agradar, ni para desagradar. Nosotros cumplimos lo que dice la ley. Y la ley no faculta a la fiscalización por cuestiones de esa naturaleza, las propuestas en la primera propuesta del señor Cabero. Se entiende claramente su posición, pero lo que se está cuestionando justamente no es el tema estrictamente de lo que dice la ley, sino lo que dice el sentido común. Y es lo que se está cuestionando, que usted no haya, o el jurado no haya tomado en cuenta ese punto a la valoración, al momento de valorar justamente la inscripción de este partido. Pero a ver, es que usted no, yo no le entiendo ahora, señorita periodista. O sea, no ha tomado en cuenta para qué. Para la valoración, le digo, porque usted... O sea, para impedir que la organización política esta se inscribiera. Yo no he estado primero, no he estado en el momento en que se decidió. Eso ya nos ha dicho. De vacaciones. Nos ha dicho, pero está respaldando la decisión que han tomado el resto de integrantes del jurado. Sí, pues, sí. Y dice el señor Cabero que yo debo responder por lo que todos han hecho, por lo que los demás han hecho. Es interesante, ¿no? Interesante. Es un criterio extensivo muy, muy particular. Pero independientemente de esa situación,
¿Y no le preocupa No, que si procede la denuncia del congresista Cabero, no le preocupa el destino, el futuro que pueda tener esta denuncia? ¿Por qué no me va a preocupar? Pero, ¿qué le parece? ¿Qué me sugiere usted? ¿Qué me sugiere? ¿Perdón? Yo no le puedo sugerir nada. Yo estoy haciendo las sí, preguntas. pues yo tampoco le puedo contestar más preguntando. allá. No le puedo contestar más allá, porque no sé qué es lo que en su pregunta se encierra, ¿no? ¿Usted quisiera que yo reconociera una cosa que no he cometido? Yo le estoy planteando una pregunta con muchísimo respeto, solamente se la planteo para que usted tenga bien responder. Por eso el funcionario público es usted. También con muchísimo respeto le digo que hay que enterarse mejor de lo que dice la ley para formarse un criterio cabal. No dejarse llevar por lo que las gentes, algunas interesadamente dicen, para mover a la gente, mover a su gente, digo, detrás de una idea. No se trata de dejarse llevar, le sentido. estoy planteando una pregunta porque es una posibilidad que se admita o no esta denuncia. No me refiero al juicio, me refiero al tema de la posibilidad de fiscalizar, me refiero a la posibilidad de excluir, a eso me refiero. Correcto. Le agradezco por la entrevista, señor Jorge Salas Arenas. Muy gentil, muchas gracias. Hubiese sido mejor tenerlo aquí en estudios porque definitivamente esta herramienta del Zoom no permite que la entrevista fluya con claridad porque hay muchos problemas ahí y creo que usted no ha entendido algunos puntos, pero le agradezco en todo caso igual esta oportunidad de convencer y escuchar sus argumentos respecto a esta decisión que usted bien lo ha comentado, ha sido cuestionada, aunque usted también ha dado sus argumentos respecto a esta decisión que se ha tomado por parte del jurado mientras usted estaba de vacaciones. Muchas gracias, muy buenas noches. Yo me ciño en lo que dice la ley, a eso me rijo. Ha quedado claro. Muchas gracias. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But